monumentos, el obelisco, por ejemplo, con el color azul. ¿Por qué? Porque el color azul da cuenta del día del cual estamos hablando hoy. Es el Día Mundial por la Concientización del Autismo. Y de eso vamos a hablar. Por eso ya estamos con nuestros invitados y las voy a presentar. Alexia, aquí a mi izquierda. Bienvenida, Alexia. Ella es psiquiatra infanto-juvenil, especialista en autismo y además creadora de Panacea, que es el programa argentino para niños, adolescentes y adultos con condiciones del espectro autista. Y también me encuentro con Florencia Espósito, aquí a mi derecha. Bienvenida, Florencia. Gracias. Y con Santiago Maidana. Santiago tiene 8 años, allí lo vemos, todos con la remera azul, me parece muy bien. Santiago tiene síndrome de Asperger, así es. Y ahora tengo la remera de los patitos. Y tiene la remera azul, muy bien por el color. Comienzo con Alexia. Alexia, bueno, hoy Día Mundial sobre la Concientización del Autismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de autismo? Cuando hablamos de autismo, hablamos de un cuadro ligado al neurodesarrollo, que es decir, a cómo se desarrolla el cerebro de manera muy temprana, que está caracterizado por dos cuestiones principales, para ser muy breve. Sí. Desafíos a la hora de interactuar y comunicarse con otros, y un patrón de intereses, actividades y conductas que es repetitivo y restringido. Esos son los dos criterios diagnósticos principales de todas las personas que conforman el espectro autista. ¿Y está bien hablar de autismo o espectro autista? O para simplificar uno dice, bueno, autismo. Hoy, para simplificar, Sí. digo, a nivel difusión, la palabra que tiene peso y que todo el mundo ubica fácil Autismo. es autismo. Ahora, para lo que son las clasificaciones diagnósticas, se habla de TEA o trastorno del espectro autista. Se habla de espectro autista. Pero no importa, la verdad que me parece que lo más fácil es decir hablar de autismo y que eso conlleve a los que quieran saber un poquito más a lo que es el espectro autista. Ahora, ¿hablamos mucho más ahora de autismo que antes o ahora con el correr del tiempo y quizá con algunos factores climáticos o ambientales que también te quiero preguntar si tienen que ver? Definitivamente son más los casos. Ambas cosas. Hablamos más de autismo, por supuesto. Y eso lo agradecemos. De hecho, lo agradecemos y nos parece muy importante. Y desde que las Naciones Unidas en el año 2008, hace 11 años, que declararon el 2 de abril como Día de la Toma de Conciencia Mundial sobre el Autismo, la verdad que si vos ves la progresión exponencial de gente que se junta vestidos de azul al lado del obelisco de las plazas, de los 30 que éramos en el 2009, Claro. 10 años atrás, a los 15.000 que eran, bueno, y hoy no sé cuánta gente hay en la plaza, yo estuve yendo y viniendo, pero son muchos miles de personas, se está hablando muchísimo más del autismo. Pero también hay más casos de autismo. O sea eso que es no real. es solo, sí, no es solo que hablamos más del autismo y por eso tenemos la vista un poco más aceitada y Claro. nos damos cuenta. Eso sí, por supuesto, pero además hay más casos ¿Y de por qué autismo. se dan? Lo que se cree tiene que ver con esto. La gente sabe más. Hay gente que antes no se la consideraba dentro del espectro autista, especialmente gente muy inteligente o gente muy verbal, Claro. que no era que iban a Claro. recibir un diagnóstico dentro del espectro autista porque les iba bastante bien en la vida. Y por otro lado, se cree que hay ciertos factores ambientales que están incidiendo en esta prevalencia que aumenta, como por ejemplo la prematurez. ¿Sí? Ser prematuro te aumenta mirá. el riesgo de tener una condición del espectro autista. Por ejemplo, la edad a la que tienen hijos las personas. Arriba de los 35 años, seas mamá o papá, te aumenta el riesgo de tener un hijo o una hija con condiciones Quédate del ahí, espectro porque autista. esto me interesa. Cuando hablas de mamá y papá, y ya voy a charlar con vos, Florencia, pero digo, me parece que quizá puede ocurrir, y estaría genial que vos lo expliques, cuando llega a la familia un chiquito con algo relacionado con el espectro autista, muchas veces lo que suele pasar es echarse culpas. Porque Sí. vos, porque yo. Y digo, cuando hablamos de autismo, primero hay que No. descartar la palabra enfermedad, ¿verdad? Si pudiera ser, sería súper. Y quedarnos en qué es, ¿cómo definirlo? ¿Un trastorno Nosotros genético? nos gusta, mira, yo soy miembro fundador de una organización que se llama Panacea, Sí. en cuyo nombre están las siglas SEA, que es condiciones del espectro autista. Exacto. Nosotros preferimos hablar de condición porque es una palabra mucho más amable y que representa mucho más a ciertas personas que están dentro del espectro autista que lo que representa la palabra trastorno, patología o enfermedad. Condición. Condición es mucho más amable. No sé cómo se sentirán Florencia y Santiago. No siento que seamos trastorno
A ver, Florencia, vos sos la mamá de Santiago. Sí. Acá ha venido Santiago. Santiago tiene Asperger, ¿verdad? Sí, es una condición dentro del Es espectro una autista. Quiero condición. hablar. Y ahora vamos a hablar. Y ahora va a hablar Santiago. Florencia, ¿cuándo te enteraste que Santiago tenía esta condición, digamos? ¿A qué edad comenzaste a notar algo extraño? Bueno, cuando Santi era bebé, tenía conductas raras, llantos Bebé, que... meses. Ajá. Ajá. Tener miedo, cosas que un bebé llora por un susto o algo, pero Sí. un bebé que llore porque el viento le da en la cara y que grite horas y horas porque el viento le está dando en la cara, Ajá. incluso hasta el año, abrir la ventana de un auto y que grito por el viento. Eso era lo que más te llamaba la atención. Claro, y aparte después las autoagresiones, Santiago se mordía, se pegaba la cabeza contra la pared desde el Es andador. verdad. Y bueno, estamos Desde trabajando en jardín. eso. Ajá. Desde chiquitito, mucho antes. O sea que vos comenzaste a notar ciertas señales de alarma y lo primero que hiciste fue acudir Sí, al a que especialista algo o al pasaba. pediatra o No mínimamente, claro, no preguntarle al sabemos pediatra. bien qué pasaba. Vos sabías que algo raro había, digamos, Sí. que algo no estaba bien. Claro, el contacto visual, Santiago no tenía contacto visual. Ajá. Es raro porque cuando a un bebé le hablamos a una persona, le hablamos, lo más lógico es que te mira los Sí, ojos. sí. En Santiago no había contacto visual. Él, incluso para mirar la televisión, mira así inclinado a veces. Exacto. Ahora, Entonces- ¿qué se hace? Por ejemplo, en el caso de Florencia me parece interesante porque como en este tipo de situaciones el diagnóstico precoz es fundamental. Fundamental. ¿A qué edad podemos comenzar a notar que nuestro bebé tiene reacciones que no serían las habituales? Desde muy temprano, en realidad, pueden surgir ciertas señales de alerta. Por ejemplo, 6 meses, ¿no? La famosa sonrisa social. Sí. Que los bebés de Sí, 6 que meses... incluso hoy en día mucho antes empiezan a sonreír, 3 meses. Pero más o menos a los 4 6 meses, sí. si vos le sonreís a un bebé y te está mirando, en general el bebé sonríe. Sí, imita, ¿no? Eso Y se llama sonríe. sonrisa social. Exacto. Que no esté la sonrisa social a los 6 meses debería ser una señal de alerta, Ajá. ¿sí? Para un familiar o un cuidador. Florencia me decía, no me miraba a los ojos, no me sostenía. Esa, contacto durante visual. todo el desarrollo, lo que es el contacto visual, a ver, ¿por qué es muy importante el contacto visual? Porque generalmente regula las interacciones sociales. Yo a través de la mirada puedo regular muchas cosas en la conducta del Lógico. otro. Y sí, la mirada Las es personas que fundamental. tienen un diagnóstico de condición del espectro autista, en general, no usan la mirada hacia los ojos del otro como un regulador de la interacción social. Claro. ¿Y qué usan? Porque otra herramienta deben tener. Y siempre siempre hablamos de los desafíos de comunicación. De que otra tienen, manera, ¿no? Es verdad que hay personas que no hablan dentro del espectro autista, pero alguien siempre comunica a través de la conducta. Un humano es un ser comunicante de por sí. Así que si no hablan, muchas veces es la conducta lo que comunica, y si hablan, se comunican a través de las palabras. Digo, acá como Santiago, Santi tiene Florencia. Asperger. Ujú. ¿Y qué es lo que define al Asperger o a un chico que padece Asperger? Eso es de la clasificación vieja. Ajá. En realidad, en 2013 cambia la clasificación. La clasificación anterior se hablaba de trastornos generalizados del desarrollo, TGD, claro, las siglas exacto, TGD. eso es más común. Y adentro de los TGD estaban categorías diagnósticas separadas como el síndrome de Asperger por un lado, el trastorno autista por el otro, y otras 3 categorías más. A partir del 2013, el manual que usamos los psiquiatras, que se llama el DSM, en su 5ª edición, cambia esta nomenclatura y empieza a hablar de los TEA, los trastornos del espectro autista. Y no empieza a haber más categorías diagnósticas adentro de los TEA. Bien. Entonces, todos los que antes estaban dentro de lo que es Asperger, dentro de lo que es autismo, dentro de lo que es el TGD no especificado, Sí. hoy se enmarcan dentro de esta denominación TEA, trastornos del espectro autista. Ahora te voy a preguntar cómo... Antes, vos querés saber cómo se diferenciaba, tenía que ver con la edad de adquisición del lenguaje. En general, las personas con Asperger no tienen demora en la adquisición del lenguaje, y en general las personas con autismo tienen demora en la adquisión No, del lenguaje. ahora te voy a preguntar si se dan más casos o no tiene nada que ver en hombres y en mujeres. Ahora te lo pregunto. Florencia, ¿cómo tomaste la noticia cuando te dicen que sí, efectivamente tu hijo tenía, digamos, algo relacionado con el espectro autista, ¿no? ¿Alguna condición distinta? ¿A qué edad finalmente? Finalmente llegamos a los 4 años con Ajá. un diagnóstico TEA. ¿Antes de que empezara el jardín? No, ya estaba en salita de 4 Sí. y él empezó tanto entrevistas con psicóloga, psicopedagoga, test neurológicos, todo, digo que bueno, que estaba así dentro del TEA. Aparte él hacía muchas filitas con los autitos, eso era muy de hacer filitas y eso es terminar algo de bastante típico, ¿no? De alinear. alinear objetos. de Sí, autitos, sí. todo.
Sí. O sea, no solo autito, o sea, cualquier cosita, ¿no? Todo. Aparte, el juego, en vez de jugar a un autito rum, o sea, jugamos al autito y estamos con la ruedita ahí un montón de tiempo mirando la ruedita. ¿No? O sea, no estamos jugando como otro nene al... Eso Sí, es sí, otro sí, juego, sí, ¿no? sí. De Simbólico. verdad, a veces hago así con la ruedita Ajá. para que se mueva y la mido horas y horas y horas. Bueno, es otra manera de jugar también, es Pero una manera sí, de investigar el también. juego, ¿no? Totalmente. Lógicamente. ¿Y cómo es hoy la vida de Santi? Santi ¿Va al colegio? Va al colegio, Ajá. gracias a Dios, al Colegio Superior Victoria de Gleu. ¿Sin problema? Sin problema en este colegio. Porque En este colegio, ¿pero has tenido problema en otros para en anotarlo? jardín he tenido algunos problemas, pero Ajá. como él de entrada, gracias a Dios, encontramos este lugar que es súper inclusivo. ¿Él tiene maestra integradora? Tiene una maestra integradora que va con él, Bien. 2 horas. 2 horas. Está con él, el resto trabaja con el grupo, pero él recibe mucha contención en la escuela Victoria. ¿Y qué pasa dentro del aula con los otros chicos? ¿Los otros chicos notan, Y notan. alguna conducta extraña en él y se lo hacen saber de una Notan- mala manera? Sí, a veces sí, eso es lo que él quería contar un poquito también, que sufre por eso, a veces, por el hecho de que, como ¿Qué es te pasa en la escuela, Santi? Contanos. Francisco y Maurice no son bravucones con todos, son bravucones solo conmigo. ¿Y qué te hacen? Francisco me empuja. Y Mauricio me dice malas palabras a mí. ¿Solo a vos? ¿Y vos le decís a la Insulta. maestra? Ah, Sí, a veces no. Claro, Bueno, la a veces maestra el hecho de está- comunicar algo es... A veces yo creo que... Yo lo cuento desde adentro porque a mí también me pasa. Por eso lo entiendo a él. Totalmente. Pero, cuando a veces es más difícil ir a hablar y decir me pasa tal cosa y tomarse el trabajo de hablar y decir y comunicarse con alguien y decir, bueno, me la banco. Totalmente, claro, Yo te pero digo, la me verdad es que no pasa. es la idea, no es la No es la idea de idea, que pero él la pase mal. es- Yo les a agradezco veces muchísimo me que pasa hayan eso. estado, a Santiago, gracias, a Florencia, a Alexia también, porque nos parece Y quiero interesantísimo en hablar. este tipo de Uy, días y de muy situaciones interesante. visibilizar Totalmente. de lo que hablamos cuando hablamos de Y- autismo o de enfermedades relacionadas con el espectro autista. Gracias a los Bueno. tres. Nos vamos rápidamente con nuestro compañero Jerónimo Mura, está hablando el precandidato a presidente Sergio Massa. Vamos a escuchar.